Por favor, podemos abrir Levítico. Levítico 18. Dos versículos vamos a leer. Yo no quería hablar de esto, pero el Espíritu me está insistiendo. Versículo 25. Y la tierra fue contaminada, y visité su maldad sobre ella, y la tierra que vomitó a sus moradores. Versículo 28. No sea que la tierra les vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de nosotros. Santa Cruz está con vómitos, hermano. La tierra está vomitando. Y saben que hemos estado orando, todas las iglesias han estado orando por lluvia y no ha venido lluvia. ¿Por qué Dios está demorando la respuesta? Porque cuando estás con vómitos, perdón la expresión, hasta que no botas todo, no estás sano, ¿no ve? Y la tierra necesita botar todo lo que le han dispuesto. Y una vez que que termine esto, si nosotros hemos estado orando arduamente por lluvia, porque Dios detenga esta gran tragedia, más debemos orar para que Dios sane otra vez la tierra. Amén. El desastre ecológico es grave, es muy serio. Pero yo quería contarles que en Fiji, las Islas Fiji son una de las reservas más grandes de coral. El coral en el mar, pero ha sido explotado irracionalmente hasta que el coral se ha acabado. Y cuando el coral se acaba, no hay vuelta atrás. Entonces el presidente de la nación, estaban en muchas situaciones complicadas, ha llamado a los pastores de la nación y los ha literalmente encerrado, y le ha dicho: no van a salir de aquí hasta que no obtengan una respuesta de Dios. Y los ha puesto a orar hasta que Dios ha empezado a responder, y ha venido un mover sobre la isla. Y se ha movido el espíritu de una manera impresionante, y el coral ha sido restituido. Esta es historia, el coral ha sido restituido en Fiji. Así que Dios puede sanar todo el desastre ecológico que estamos viviendo. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Yo quiero rogarles que cuando termine esta tragedia pase y pase el fuego y todo esto, oremos para que Dios sane todo esto. Amén. Para que Dios sane toda esta área. Las aguas están tremendamente afectadas, los reservorios de aguas para Santa Cruz están tremendamente afectadas, las infecciones y las enfermedades que pueden venir después pueden ser terribles. Entonces, más que orar para que Dios sane, que va a terminar de indisponerse la tierra y va a acabar. Pero después tenemos que orar por sanidad por nuestra tierra, por favor. Amén. Tenemos que orar por sanidad. Una vez que escuches que está ya Dios ha enviado la lluvia, Dios ha calmado, por favor, ora por sanidad. Lucas 19. Hemos leído ya este versículo varias veces. Versículo 10. Hay un matrimonio que está en una crisis muy fuerte. Y dice Dios: quiero sanar tu matrimonio. Si vienes a mí y me buscas y oran juntos, dice el Señor, deben orar juntos, deben traer perdón y orar juntos, porque si no oran juntos, el matrimonio va a terminar quebrándose, dice el Señor. Lucas 19, versículo 10. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Hemos dicho que nosotros hemos perdido nuestra identidad, que somos seres celestiales, hemos perdido nuestra identidad de hijos de Dios, pero el que más ha perdido ha sido Dios. Dios ha perdido el derecho de ser llamado Dios por su criatura.
de ser reconocido como el Señor por la humanidad. Y hemos visto cómo el Señor nos coloca de nuevo en la posición celestial, y hemos visto que esta vida debe manifestar dos cosas: una vida victoriosa y la vida de resurrección. Y hemos visto en David, el ejemplo de David, la vida victoriosa, y David es la figura de la vida victoriosa, de la vida que Dios quiere que tengamos, la vida que siempre vence todo. La Biblia dice que todas las cosas llevan a bien. Hay un hermano que está lidiando con, que está sintiendo que está envejeciendo muy rápido. Hay un hermano que está lidiando, está entrando en una crisis. Y el Señor dice: cree que no te va a afectar, confesa y así ha de ser. ¿Y en qué estábamos? En una vida victoriosa, ¿no ve? David es la figura de la vida victoriosa, y David tiene el hijo Salomón, y Salomón tiene otra clase de vida. Tiene una vida de gran sabiduría, de gran gloria y de gran poder. Esa es figura de la vida de resurrección. Figura de la vida de resurrección. Vamos a ir a Lucas 23, por favor. Lucas 23, 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le dijo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibieron lo que merecieron nuestros hechos. ¿Qué clase de persona ha sido? Buena gente, ¿no ve? Uno que siempre ayudaba a los demás, ¿sí? No, era muy malo. Eran dos, para que los crucifiquen tenían que haber sido criminales. Solamente a los malhechores criminales los crucificaban. Y dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Jesús vivía en esta tierra la vida del paraíso, la vida del jardín de Dios. Jesús vivía según la vida del jardín de Dios. Y debemos aprender a vivir la vida según el jardín de Dios. En la vida del jardín de Dios, en la vida del paraíso, nunca Dios es derrotado. Nunca en la vida del paraíso hay derrota. Y hay una vida de gran gloria y es la vida de resurrección. La vida de resurrección. Dios quiere que andes en la vida de resurrección y en la vida de victoria. La pregunta es: ¿cómo debes, si no has comenzado a ver si puedo explicarles de otra manera? Jesús está hablando con Nicodemo y le dice: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. La vida del reino en esta dimensión debe ser una vida de victoria y una vida que exprese, que manifieste la resurrección. Esta es la vida normal de la vida del reino. Jesús andó en la vida del reino. Puedes nacer de nuevo y no vivir la vida del reino. Puedes haber nacido de nuevo y pasar tu vida y vivir una vida buena, normal, pero nunca haber experimentado la vida del reino. Nunca haber experimentado la vida de resurrección.
nunca había sido una demostración de la vida de resurrección. Jesús vivió conforme a la vida del paraíso, la vida del jardín de Dios, donde no hay dolor, donde no hay aflicción que derrote, donde no hay enfermedad, donde nunca pierde, donde hay una vida constante de relación con Dios, donde la relación con Dios es constante, donde nada separa entre tú y Dios. Así es la vida del jardín. Así es la vida del jardín. Puedes nacer de nuevo y vivir toda tu vida y no conocer la vida del reino de Dios. Ves las señales a tu alrededor, ves a Dios moviéndose y manifestándose, y Dios te toca y tienes encuentros con Dios y Dios habla contigo y tienes una relación fluida con Dios, o solamente los domingos. O solamente son los domingos que te encuentras con Dios y ves la mano de Dios. La vida normal de resurrección y la vida victoriosa debe tener una vida con Dios todos los días. Todos los días debes crecer. Si no has empezado, si ves esta vida de afuera, como Billy Graham era un muchacho de 16 años, un campesinito. Tenían sus vaquitas, ordenaban sus vaquitas, tenían su granja. ¿Y qué él iba a pensar? Que un día millones de personas iban a escuchar el evangelio a través de él. Y Dios lo llamó y seriamente se dedicó al Señor y buscó a Dios de todo su corazón de este joven, y Dios lo ha usado como a pocos hombres ha usado. Pero Dios quiere usarte a ti así. ¿Estás en esta vida del reino o estás mirando de afuera la vida del reino? La vida del reino tiene dos características muy claras. Todo lo que te ocurre siempre lleva bien, todo lo que te pasa siempre lleva bien. Y tiene la manifestación de la presencia de Dios. La manifestación de la presencia de Dios se hace más y más tangible. ¿Estás andando en estas dos cosas o no estás andando en nada de ellas? ¿Cómo empiezo si no has empezado? Quiero enseñarte el comienzo, por lo menos, para que puedas empezar si no has empezado. En 2 de Pedro 1, 2 de Pedro te va a dar, después vas a leer con calma 2 de Pedro, y te va a dar todos los pasos que tienes que seguir, y le vas a pedir revelación al Espíritu. Y si el Espíritu no te revela nada, me preguntas, nos sentamos y voy a tratar de explicarte. En el versículo 5 comienza a dar los pasos que debes seguir para llegar a tener esta plenitud de vida. ¿Sabes que puedes tener una vida plena del reino de Dios con una manifestación mayor que la tenía Jesucristo? ¿Está creciendo la manifestación de Dios en tu vida? Si no está creciendo la manifestación de Dios en tu vida, si no estás viendo que todas las cosas ayudan a bien, si no estás viendo más y más su presencia en tu vida, no estás andando en el reino, te has quedado en algún lugar. Si ni has comenzado, quiero ayudarte esta mañana. En el versículo 5 dice, ustedes también poniendo ¿qué? ¿Toda qué? ¿Toda qué dice? Todo su esfuerzo comienza con diligencia. ¿Con qué comienza? ¿Con qué comienza? Con diligencia. ¿Diligencia en qué? ¿Diligencia en qué? Es algo bien sencillo, pero comienza diligencia en qué? En Mateo 6. Mateo 6 dice que cuando vas a ir a orar, en esto debes comenzar a poner toda diligencia. ¿Quieres conocer la vida de plenitud del reino?
la vida de plenitud del paraíso, la vida de plenitud del jardín. Yo tengo encuentros con Dios muy lindos, pero de nada te sirve que tenga encuentros con Dios si tú no tienes un encuentro con Dios. Tú necesitas encuentros con el Señor. Hemos visto en este viaje la mano de Dios de una manera tan extraordinaria, llevando todas las cosas a bien. La manifestación de Dios como nunca habíamos visto, de una manera tan extraordinaria. Pero el asunto no es que el pastor o el predicador tenga esta vida. El asunto es que tú tengas esta vida, que tú crezcas en esta vida. Si no has empezado, empezar con diligencia. ¿Diligencia en qué? Dice, cuando vayas a orar, dice Jesús, no vengas primero con tus peticiones, porque Dios sabe qué necesitas. Entonces, primero necesitas separarte para orar. Diligencia en separarte para orar. Pero dice, cuando ores, no vengas con tus peticiones personales. Dios sabe lo que tienes de lo que tienes necesidad. En el versículo 9, ustedes orarán así: Padre nuestro que está en los cielos, ¿qué? Podemos leer la frase: santificado sea tu nombre. ¿Qué dice la frase? Santificado. Si está diciendo que debemos orar que sea santificado su nombre, es porque su nombre no está santificado en medio de los hombres, en nuestra vida, en nuestro testimonio, en nuestro diario caminar. El nombre de Dios no está apartado, no es lo suficientemente importante. Yo te quiero enseñar, pon diligencia, comenzá por aquí, sepárate un tiempo para Dios diario, tú en tu lugar secreto, tú sin necesidad de que todo el mundo se entere, y orá cada día: Señor, santifica tu nombre en mi vida. Debes poner diligencia en que Dios santifique su nombre. ¿En qué tienes que poner diligencia? En que Dios santifique su nombre en tu vida. Así vas a comenzar. Si no has comenzado la vida del reino y no ves la vida del reino en tu vida, debes cada día orar: Señor, santifica tu nombre en mi vida. ¿Qué tienes que orar? Santifica tu nombre en mi vida. Pon diligencia en este asunto. Ahora, hemos dicho que la vida de David es la figura de la victoria, y hemos hablado sobre David y el gigante, pero la vida de Salomón es la vida de resurrección. Mateo 12, figura de la vida de resurrección, Mateo 12. La iglesia en Corinto era una iglesia llena de dones. Tú llegabas y profetizaban, sanaban, hacían milagros, discernían los espíritus, tenían palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Los dones eran impresionantes en medio de ellos. Pero estaban en la puerta, nunca habían entrado a la vida del reino. Vivían de una manera de lunes al sábado, y el domingo, lleno de los dones, se reunían y le escriben a Pablo, y en otras palabras le preguntan: Pablo, ¿puedo ser mundano de lunes a viernes y sábado y domingo ser cristianos? Habían nacido de nuevo, pero nunca habían vivido la vida del reino que Dios quiere que vivas. Es para ti, para cada día. Mateo 12. Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, ¿qué? Más que Salomón en este lugar. La vida de Cristo en nosotros, la expresión de la vida de Cristo en nosotros, debe ser una vida que siempre todas las cosas lleven a bien, siempre.
Siempre todas las cosas lleven a bien, siempre. Y una vida que venza todas las cosas y una vida que tenga comunión con el jardín, que puedes traer las cosas del jardín aquí, que puedes vivir la vida del jardín más y más. Estaba con Sergio Prudencio, que es un experto en uvas y en vinos y en vides, y ha venido a mi casa y ha tenido la bondad de venir a podar mi vid enferma. Y como es un experto, si te sientes con el Sergio a hablar, te va a hablar de uvas, de vinos y de vides, ¿no? Porque es un experto en esto, y estaba podando allá la vid. Y vamos a ir un poquito a Juan 15, por favor. Juan 15, 2 y 3. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. La palabra allá, lo limpiará, es podará, es podar, para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Dios viene y crece la planta, y Dios mira, y miraba unas ramas, y esta no sirve, esta no sirve, esta no sirve. Había unas ramas así medio planas, y dice, no, esta no sirve, hay que cortar. Y la pobre planta parece que... Pero tiene que ser podada y tiene que ser cortada. Vienes a Dios y empiezas a decirle, Señor, santifica tu nombre en mí. ¿Y qué crees que va a pasar la próxima cosa? Dios va a decir, bueno, ¿quieres que santifique? Hay que cortar. Si tú le pides, Dios, quiero esta vida, quieres la vida de resurrección en ti, la vida del reino de Dios, la vida del jardín quieres ver en ti, Dios necesita podarnos. Y cuando empezamos, dice, pon toda tu fuerza, toda tu diligencia, ¿en qué? En santificar el nombre. Pero no podemos por nosotros mismos, así que ponemos toda diligencia en la oración. Señor, santifica tu nombre. Y Dios dice, ¿quieres que santifique el nombre? Y empieza Dios a cortar y a podar. Y sabes que era muy interesante, ayer estábamos charlando sobre la vid. Y se poda, hay una época para podar, no es que podas cualquier momento, ¿no ve? Porque es una época en que toda la savia está, la planta está como muerta, no hay vida corriendo. Y entonces en ese momento hay que cortar porque no hay vida corriendo. Y empiezas a orar, Señor, santifica tu nombre, y viene el invierno a tu vida y parece que no hay vida y Dios empieza a cortar. Pero es parte del proceso, porque gracias a ese corte va a llegar el verano, van a salir nuevas hojas y vas a dar mucho fruto. Amén. Entonces, pon diligencia y después lo que venga, confía en el Señor. Dios va a empezar a cortar. Ahora, Salomón. Entonces Salomón es la figura. David era un gran hombre de Dios, un hombre según el corazón de Dios. Dios le decía ABC y él hacía ABC, como Dios le decía, un hombre obediente al Señor, lleno del Espíritu. De este chico, un guerrero. Si había una característica en él, que era un guerrero, Dios lo había entrenado para eso. ¿Se acuerdan? ¿No ve cómo Dios mandaba los osos y los leones? Y Dios lo ha entrenado como un gran guerrero y un gran rey, un gran estadista, un gran conquistador. Dice los salmos que las naciones escuchaban que David estaba viniendo a invadir y arrojaban sus armas y pedían misericordia, porque David era temible.
Pero David, con todo lo bueno y sabio que era, debemos ver la parte buena y la parte no tan buena. Por eso creo yo que la Biblia es la palabra de Dios, porque no esconde lo bueno, lo malo y lo feo. Amén. Te muestra todo. Amén. Conoces lo bueno, lo malo, lo feo, ¿no? Todo te muestra. Nuestros gobernantes solo muestran lo bueno, no lo malo ni lo feo, ¿no ve? Pero la Biblia te muestra todo. Entonces David tenía un problema, que a sus hijitos era incapaz de corregir. Pero hoy en día no es así, ¿no ve? Que aquí todos los papás corrigen los hijos amén. Entonces David era incapaz de corregir a los hijos, incapaz. Su hijo Absalón se pone en la puerta y empieza a decirle: ay, el rey no te oye. Si vinieras donde mí, si yo fuera el rey, yo te oiría y yo te haría justicia. Por años, 4 años. Y David, su otro hijo, viola a su hermanastra. Y David, los hijos de David podían hacer lo que querían, y David, el muchacho debería ser sacado fuera y apedreado, pero era hijo del rey, pues. Entonces el hijo, David tenía por lo menos 2 hijos favoritos: Absalón, que después se subleva, después causa todo este lío, y Salomón. Salomón era hijo de una de sus mujeres, su mujer favorita. Salomón iba a ser el heredero del reino. Así que Salomón, y dice que ella era bella, dice la Biblia, y él era hermoso. Imagínate cómo era Salomón. Era el churro del pueblo, hijo del rey. Tenía los últimos juguetes, tenía su Mercedes deportivo, nunca para abandonar. Y pasaba Salomón y todas las muchachas, Salomón. Absalón era otro bonito, Salomón era otro bonito, otro simpático, pero Salomón iba a ser el rey. ¿Te imaginas las mamás, los sueños y las revelaciones que tenían con el hijo, con mi hija y Salomón? Voy a acabar abandonar. Los jóvenes empiezan a crecer, los hombrecitos, y se empiezan a poner bonitos, y las mamás empiezan a tener sueños. Las mamás de las chicas empiezan a tener sueños y van donde el pastor y me dicen: pastor, me he soñado con que mi hija y él. Wow. ¿Te imaginas esos días cómo era Salomón? Un consentido malcriado. Y entonces David se está muriendo. Y se muere David y lo pone en el trono a Salomón. Y ahora Salomón está en el trono y dice: por primera vez en mi vida tengo que asumir una responsabilidad. Ahora era responsable de todo Israel. No solo esto, sino que los hermanos estaban afilando el cuchillo. Porque si este es un mal rey, le vamos a cortar la cabeza. Entonces Salomón, ¿cómo crees que estaba Salomón? Feliz de ser rey, no. En Primera de Reyes 3 dice que Salomón fue a ofrecer holocaustos, y no sé qué versículo es donde dice: y se le apareció Jehová a Salomón. ¿Qué versículo es ese? ¿Alguien? ¿Qué? 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dice: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia, con rectitud de corazón para contigo. Y tú has revelado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentara en tu trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Soy joven, no sé entrar ni salir, no sé qué hacer.
y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste, pueblo grande que no se puede contar ni numerar por la multitud. Da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón le pidiera, y dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que demandaste inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes otro después de ti, otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. También te daré las cosas que no pediste, riqueza, gloria, y de tal manera que entre los reyes ninguno haya habido como tú en todos tus días. ¿Qué hace Salomón? Se humilla delante de Dios. El muchacho consentido hace algo extraordinario. Se humilla delante del Señor. Dice: Señor, no sé qué voy a hacer. Ayúdame, dame sabiduría para gobernar tu pueblo. ¿Y de qué ocurre que estaba hablando con Dios? ¿De qué? Salomón no le dice: mira, mis hermanos me van a cortar la cabeza, no sé qué voy a hacer, y tengo todos estos enemigos, y si me ayudas, por favor. No, ¿qué le dice? ¿De qué le habla Salomón? De lo que está en el corazón de Dios, de la pasión de Dios, de la necesidad de Dios, de la carga de Dios. De esto le habla y le dice: Señor, ayúdame a gobernar tu pueblo. Y cuando te humillas y buscas su pasión, Dios se emociona y te da todo lo demás. Porque Dios, ¿qué le dio? Le dijo: te voy a dar eso, y no solamente eso, sino que te voy a dar la gloria, te voy a dar la riqueza, te voy a dar todas las cosas. Porque has pedido algo que está en mi corazón. No has venido buscando tu propio deseo. Has venido a hablarme de lo que está en mi corazón. Y se humilla, pero se humilla y ora con inteligencia, con sabiduría. Ahí debes comenzar. Venir delante de Dios y humillarte y orar con inteligencia y con sabiduría. Orar por sus negocios. Y Dios va a añadir lo demás. Cuando Jesús está hablando de las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Dice que del humilde es todo el reino. De los pacificadores es la paz, de los que lloran es la consolación, pero de los humildes es todo el reino. Así que Salomón, ¿qué hace primero? Se humilla y busca los negocios de él, los intereses de Dios. ¿Cuál es su mayor interés de Dios para la iglesia? Santifica tu nombre. Por eso él, cuando nos enseñó a orar, lo primero que él dijo: no se preocupen por su necesidad, sino oren así. Primera cosa: santifica tu nombre. Porque cuando el nombre de Dios es santificado, el testimonio de Dios es visto en la tierra y es restaurado en la tierra. Si buscamos su pasión, si buscamos la pasión de Dios y oramos la pasión de Dios, ¿qué estamos diciendo cuando decimos santificado sea tu nombre? Estamos diciendo: madura la iglesia de tal manera que muestre tu testimonio. ¿Dónde va a santificar Dios su nombre? En la iglesia. Cuando he nacido para el Señor, una voz me ha hablado, una voz audible me ha hablado y me ha dicho: habla. Y yo no sabía nada, nadie me ha explicado nada, nadie me ha dicho: ¿quieren recibir al Señor? Hermano, levante la mano para recibir al Señor. Nadie. He entrado a una casa y me han dicho: ¿quieres cambiar? Y yo estaba desesperado por cambiar. Y he dicho: sí, quiero cambiar. Y han puesto sus manos y han empezado a orar.
Y ha bajado el Espíritu y ha entrado en mí, algo ha salido de mí y de pronto he empezado a hablar en otras lenguas. Nadie me ha explicado nada. No sabía lo que estaba pasando. He entrado deprimido y estaba lleno de gozo. Y nadie me ha dicho, vas a recibir al Señor. El Espíritu ha bajado y de pronto he tenido una visión y he escuchado esta voz dulce, apacible, que me era familiar, aunque nunca la había escuchado. ¿Cómo puede ser eso? No entiendo, porque tú dices, la voz, mi papá es su voz, porque estás acostumbrado, pero esta voz me era familiar, pero nunca la había escuchado. Una voz dulce y apacible me ha dicho, habla. Y he empezado a profetizar. Y he profetizado cosas de la Biblia que nunca había leído. Ese fue el inicio, como he comenzado en la vida de la profecía. Hasta que ha llegado un momento que me he trancado ahí. Y yo decía, ¿por qué no puedo ir más allá en lo profético? Y decía, ¿por qué? Porque yo estaba buscando brillar. Ese era el problema. Yo quería ser el profeta del fin del mundo. El profeta que iba a hacer temblar las naciones, pero ese era yo. Hasta que un día Dios me ha hablado y me ha dicho, el Espíritu me ha dicho, ¿por qué no oras para profetizar para la edificación de la iglesia? Ah, sí, para eso es Noé. Y he empezado a orar, Señor, hazme crecer en el don para que tu iglesia sea edificada. Y de pronto he empezado a entrar en niveles proféticos que nunca he soñado. Y Dios nos ha dado profecía en este lugar que es para los niveles espirituales. Ustedes han escuchado las profecías aquí. Han venido Darin, los demás han escuchado estas profecías y han quedado, porque no es común, es un nivel que no es común. Y no digo esto para vanagloria, sino para enseñarse. Cuando tú buscas el interés de Dios, entonces la vida del reino crece en ti. La manifestación de la vida del reino crece en ti. ¿Qué estamos buscando? ¿Nuestro interés o su interés? Entonces Salomón se humilló y buscó el interés de Dios, el gobierno de su nación. Y Dios se emocionó y le dio lo demás. ¿Sabes que Dios cuando te humillas se emociona? El rey más malo que había, Dios está listo para matarlo y se humilla. Y Dios dice, ¿han visto cómo se ha humillado? Y Dios le da vida. Porque Dios se emociona cuando te humillas. Y cuando buscas su interés, Dios te da más de lo que has pedido. Entonces comienza allí. Mateo 6. Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas estas cosas serán añadidas. Ahora hay gente, parece que Dios tiene algunos favoritos, ¿no ve? A veces parece así, ¿no ve? En mi casa, mi esposa es la favorita del Señor. Entonces quiere algo y Dios pum, quiere no sé qué, Dios pum, quiere no sé qué, pum. Yo quiero no sé qué y hasta el día de hoy sigo queriendo mi Mercedes y Dios no. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es. Buscad primeramente ¿qué? El reino. ¿Cuál es el inicio de la vida del reino? La santificación de su nombre. Buscad primero la santificación de su nombre y que todas las cosas van a ser ¿qué? Añadidas. Amén.
lo más divertido para los religiosos es la historia de la mujer en el pozo en Samaria, ¿no? Porque eran pues samaritanos y nadie quería nada con los samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos habían sido llevados cautivos a Siria y los habían mezclado con los otros pueblos, eran un pueblo mezclado. Tú sabes que los judíos que son samaritanos, que vuelven ahora a Israel, que son judíos pero son samaritanos, a todos los judíos samaritanos, a todo judío les hacen una muestra de ADN, les sacan una muestra de ADN y ahí sale toda su descendencia. No hay un samaritano, hasta el día de hoy no han encontrado un samaritano de sangre pura judía. Pero hay los otros judíos que tienen sangre pura, pero de los samaritanos no hay ni uno. Estaban mezclados con las naciones. Así que los religiosos no querían ver a los samaritanos. Es como la iglesia hoy día, no quiere ver nada a los católicos. Si es católico, le ponen 4 cruces. Si te acercas al católico ya te tiran piedras, te llaman, eres un ecuménico, no sé qué es terrible, ¿no ve? Y Jesús va donde los samaritanos. Y si Dios mañana te lleva a predicar a las monjitas, ¿vas a ir? Y si te lleva al convento a predicar a los curitas, ¿vas a ir? Y si los curitas quieren oír del Señor y empiezan a enterarse que Dios se está moviendo y te llaman, ¿vas a ir? No, donde los Samaria no me meto. Y allá va Jesús. Y es rabí. Los rabís, prohibido, escándalo hablar con una mujer, escándalo. No podían. Cuando se pone a charlar con esta mujer, los discípulos, está hablando con una mujer y nadie se atrevía a preguntarle. Y no está hablando con cualquier mujer, no. Es una niña 5 veces que divorciada. ¿Sí? Así dice, ¿no ve? 5 maridos has tenido. Se ha divorciado 1, 2, 3, 4. Está hablando con divorciada. ¡Ah! Y van a empezar a llegar todos estos divorciados. ¿Y qué los vamos a hacer? Vamos a recibirlos. Amén. Y Jesús la recibió y le dio una de las revelaciones. 2 grandes revelaciones que él ha dado a un viejito y a una mujer en el pozo. Al viejito le ha hablado de nacer de nuevo, y a la mujer en el pozo le ha dicho, mira hija, no es ni en Jerusalén ni en este monte, es en el Espíritu. ¿Qué le ha dicho el Señor? Es en el Espíritu. Esto es posible solamente por el Espíritu. No es posible por nosotros, porque nuestra necesidad nos grita. Tienes que pedirle la ayuda al Espíritu. Tienes que depender del Espíritu para que el Espíritu te lleve y tengas un corazón correcto delante de Dios para clamar a Dios. Jesús le dice, es por el Espíritu. Es por el Espíritu. El Salmo 25. Nueve. ¿Qué hizo Salomón? Se humilló. La primera lección que tenemos que aprender para obtener la vida del reino de Dios es humillarnos delante de Él. Salmo 25, 9. Encaminará a los humildes por juicio y enseñará a los mansos, ¿qué? Su carrera. Santiago 4. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y ¿qué?
Da gracia a los humildes. ¿Quieres que Dios se acerque a ti y te enseñe la vida del reino de Dios? Tengo una pasión. Santifica tu nombre, Señor. Tengo una pasión. Santifica tu nombre. Y mira conmigo Mateo 11. ...29... Llegue mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Sabes que Dios sigue siendo manso y humilde? Jesús no ha cambiado. En el trono de toda gloria está uno que es manso y humilde. Él podría en el trono ser un soberbio y empezar a tirar truenos y matar a media humanidad. Pero Él es manso y humilde. Él no se deja provocar. Verdadera humildad no se deja provocar. Él no se deja provocar por el hombre, por las blasfemias del hombre. Él es manso y humilde, y hasta el día de hoy no creas que nosotros le estamos sirviendo a Él. No, no es así. Él nos está sirviendo a nosotros. Hasta el día de hoy Él sigue sirviéndonos. No nos da Él de comer, no nos cuida Él, no nos protege Él. No nos persigue Él para que nos volvamos a Él. No quiere Él edificarnos. No está todo el tiempo, abrí tu boca, come, 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 como las mamás, ¿no ve? Uno más, uno más. Así no está Dios. Come pues, que no te debilite. No es así el Señor. Él manso y humilde, Él nos sigue sirviendo. Él es extraordinario. Entonces debemos ser como Él, mansos y humildes. ¿Quieres aprender la vida del reino? Comienza en humildad. Comienza en humildad delante de Él y diciéndole: Señor, santifica tu nombre. Comienza cuando pones a un lado tus negocios y atiendes el negocio de Él. Pero Salomón no solamente fue un hombre humilde, comenzó como un hombre humilde y acabó mal. Se llenó de orgullo y soberbia. Jesús comenzó humilde, vivió humilde, terminó humilde y sigue humilde hasta el día de hoy. Primera de Reyes 4. Judá y Israel eran muchos como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo y bebiendo y alegrándose. Ahora mira conmigo, eran cuántos, dice, como la arena que está junto al mar. 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y qué anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Esta es la vida de resurrección. Busca sus negocios y Dios amplía tu corazón, amplía la carpa y te pone multitudes debajo de ti. ¿Qué ha pasado con el señor Billy Graham? Multitudes, millones. Millones. ¿Por qué no a ti? ¿Por qué no a uno de nuestros jóvenes? ¿Por qué no? Si Dios ha dado a Salomón, porque Salomón, ¿qué ha hecho Salomón? Se ha humillado delante de Dios y ha buscado los negocios de Él, el interés de Él. Y dice en el versículo 34, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Amados, si le buscamos, si nos humillamos delante de Él, buscamos sus intereses, la manifestación de Dios va a ser tal que la gente de los pueblos de toda la tierra van a venir a ver esta pequeña nación donde Dios se está manifestando. Amén. Así es. Salomón era extremadamente rico, extremadamente rico. Yo no entiendo por qué los cristianos viven una vida de pobreza espiritual, mental, una vida como si su Dios no tuviera nada.
Si dice que Él es más que Salomón, solamente vamos a ver dos versículos en el 22, Primera de Reyes 4, 22. La provisión de Salomón para cada día eran 30 coros de flor de harina. 30 coros son 220 litros, es una medida. La medida en la cual entran 220 litros, esa es la medida de la cantidad de harina diaria que venía a Salomón. 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, ciervos, gacelas, gorzos y aves de engordar. Todo eso venía cada día para Salomón. ¿Cuánto más en Cristo? ¿Cuánto más en Cristo? Mire Isaías 22. Una profecía sobre Cristo. Isaías 22. Versículo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. La llave de la casa de David se refiere, si tú estudias allá, el versículo se refiere al depósito de las riquezas. ¿Cuán grande era el depósito de las riquezas de David? Que reunió oro, plata, piedras preciosas, bronce, reunió materiales, reunió una fortuna para que su hijo edificase el templo, además de su fortuna personal. Era un hombre multimillonario, si quieres ponerlo así. Y la llave de David es la llave de sus tesoros. La llave de la casa de David es la llave de sus tesoros. Ahora mira Apocalipsis 3, 7. Escribe, ¿están allá? Apocalipsis difícil de encontrar, ¿no ve? Después de Jonás. Ahí al ladito. Apocalipsis 3, 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Déjame decirte algo, para ti la puerta está abierta. Amén. Para ti la puerta está abierta. Amén. Para ti la puerta está abierta. Para ti, iglesia, la puerta está abierta. Amén. Está a tu disposición. Todo de la casa de los tesoros de David está a tu disposición. ¿Por qué no entras y comes? ¿Por qué no entras y comes de las riquezas de Cristo? Para los de afuera, para los incrédulos está cerrada la puerta y no tienen ninguna esperanza. Para ti la puerta está ¿qué? Abierta. Debes entrar y comer. ¿Cómo entras? Cuando te humillas y le dices, Señor, santifica tu nombre sobre mi vida. Vas a entrar y Él te va a empezar a dar sus riquezas. Pero sobre todo no estoy hablando de riquezas materiales, sino de las riquezas de conocerlo a Él. Las riquezas del conocimiento de Él. Amén. Pónganse en pie, por favor. Oramos al Señor. Padre amado, bendito eres tú, a ti sea toda gloria y toda honra, Señor. Señor, delante tuyo nos humillamos en esta mañana. Oramos, Señor, santifica tu nombre en tu casa, Señor. Santifica tu nombre en tu casa, Señor. Yo oro, santifica tu nombre. Sea tu nombre santificado, Señor. Sea tu nombre santificado, Señor, por favor. En el nombre de Jesús.